William Wallace es celebrado como uno de los más grandes héroes nacionales de Escocia, venerado como el líder de las fuerzas rebeldes escocesas durante los años formativos de la prolongada lucha por liberar a Escocia del dominio inglés. A finales del siglo XIII, su legado es el de una devoción inquebrantable a la independencia de Escocia, encarnando el espíritu de una nación que anhela la libertad. Es más respetado que los monarcas escoceses y su nombre es conocido en todo el mundo. Gran parte de lo que sabemos sobre Wallace se remonta a un romance de finales del siglo XV titulado El Wallace, atribuido a Enrique el Juglar, comúnmente conocido como Harry el Ciego. Este poema épico es ferozmente anti-inglés en su lenguaje y tono, y retrata a Wallace como una figura heroica que lucha contra probabilidades abrumadoras. Wallace es retratado como un campeón del hombre común, luchando por la libertad contra la opresión. Y en marcado contraste con la nobleza escocesa oportunista de su época, que era retratada como colaboradora de los ingleses por beneficio personal. Wallace era un hombre de orígenes humildes que llegó a ser el guardián de Escocia, un general inspirador y líder de hombres. Los escoceses creían en él, y era un hombre de carácter increíble, inquebrantable en sus creencias. A diferencia de los nobles escoceses que conspiraban con los ingleses por recompensas económicas, Wallace no buscaba ni fama personal ni ganancias materiales, y no adquirió ni riqueza ni tierras. Durante las campañas que luchó, sus sacrificios fueron hechos únicamente por la libertad y el bienestar de su patria. Esta profunda dedicación consolidó el legado de Wallace como un símbolo de orgullo nacional y resistencia. Su historia trasciende el tiempo, siendo inmortalizada en la película Corazón Valiente, destacando algunos de sus logros y retratándolo como un faro de esperanza para el pueblo escocés. Aunque fue capturado por Eduardo Piernas Largas, el rey de Inglaterra, también conocido como el martillo de los escoceses. Incluso ante la muerte segura, Wallace mostró una voluntad de hierro y debido a su desafío al rey inglés, fue ejecutado de una de las peores maneras posibles. Sin embargo, esto solo aumentó su legado, ya que su muerte inspiró a sus compatriotas escoceses a obtener su independencia del dominio tiránico inglés. Esta es la historia de William Wallace. William Wallace nació alrededor del año 1270 en el histórico condado de Ayrshire, en el suroeste de Escocia. Su padre, Sir Malcolm Wallace, era un pequeño terrateniente y caballero de modesta reputación. Wallace era uno de 3 hijos. Tenía un hermano mayor llamado Malcolm y un hermano menor llamado John. Como segundo hijo, William no heredó el título ni las tierras de su padre, un destino común entre los hijos menores de la nobleza. Los detalles sobre la vida temprana de Wallace siguen siendo escasos y poco confiables. Se dice que fue criado bajo el cuidado de su tío, un sacerdote. Como hijo de un noble, Wallace probablemente disfrutó de una crianza relativamente cómoda y tranquila. Él y su hermano Malcolm habrían entrenado en las disciplinas marciales de la época, dominando habilidades como la equitación y el manejo de la espada. Los cronistas contemporáneos describen a Wallace como una figura grande y poderosa que supuestamente medía más de 2 metros de altura. Un gigante en tiempos donde el soldado promedio medía poco más de 1,5 metros. En estos años formativos, la notable estatura y fuerza de Wallace lo habrían distinguido del hombre promedio, preparándolo para los tiempos turbulentos que se avecinaban. Su crianza noble, combinada con un riguroso entrenamiento marcial y los horrores que más tarde soportaría a manos de los ingleses, forjarían a un hombre destinado a la grandeza. Algunos historiadores suponen que Wallace debió haber tenido experiencia militar previa para liderar de manera efectiva la extraordinaria campaña que realizó en el año 1297. Las guerras libradas por Eduardo I de Primero en Inglaterra en Gales pudieron haber representado un campo de entrenamiento oportuno para que un hijo menor de un terrateniente sirviera como soldado mercenario. Existe cierta evidencia que respalda esta teoría, ya que el sello personal de Wallace lleva la insignia de un arquero, lo que sugiere que pudo haber luchado en el ejército de Eduardo como arquero. Walter Bower, en su crónica de mediados del siglo XV, ofrece una vívida descripción de Wallace.
Bower lo describe como un hombre alto con el cuerpo de un gigante, con costados largos, ancho de caderas, con brazos y piernas fuertes, y todos sus miembros muy fuertes y firmes. Esta representación resalta la imponente presencia física de Wallace, lo cual habría sido un recurso formidable en el campo de batalla. Harry el Ciego, en su poema épico de finales del siglo XV, lleva esto aún más lejos, afirmando que Wallace medía 7 pies de altura. Aunque algunas descripciones pueden estar exageradas, reflejan la imagen perdurable de Wallace como una figura imponente y poderosa. La idea de Wallace como arquero en las campañas de Eduardo añade una dimensión intrigante a su leyenda. Si es cierto, implica que Wallace no solo adquirió valiosa experiencia militar, sino que también fue testigo de primera mano del poder y las estrategias de las fuerzas inglesas. Esta experiencia pudo haber sido crucial para moldear sus propias tácticas y estilo de liderazgo durante la resistencia escocesa. La imponente estatura y fuerza de Wallace, exageradas o no, contribuyeron a su estatus legendario. En la época del nacimiento de Wallace, Escocia llevaba mucho tiempo bajo el próspero reinado de Alejandro III. Durante más de 2 décadas, Alejandro había mantenido un periodo de paz y estabilidad económica, defendiendo con éxito a Escocia de los intentos ingleses de imponer su dominio. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, Eduardo I, conocido como Eduardo Piernas Largas, ascendió al trono inglés en el año 1272, 2 años después del nacimiento de Wallace. Eduardo se convertiría en un gobernante formidable y líder militar, participando en la Novena Cruzada, conquistando Gales y eventualmente dirigiendo sus ambiciones hacia Escocia. Así que Wallace crecería durante el reinado de Alejandro III. Sin embargo, en 1286 moriría tras caer de su caballo. La heredera al trono escocés era la nieta de Alejandro III, Margarita, conocida como la doncella de Noruega. Y como ella aún era una niña que residía en Noruega, los lores escoceses establecieron un gobierno de guardianes para administrar los asuntos del reino en su ausencia. Trágicamente, Margarita enfermó durante su viaje a Escocia y murió en las horcadas a finales de septiembre del año 1290. Su prematura muerte sumió a Escocia en una crisis de sucesión, lo que llevó a un periodo conocido como la Gran Causa. Durante este periodo, 13 aspirantes compitieron por el trono, siendo las reclamaciones más creíbles las de Juan Balliol y Roberto Bruce. No debe confundirse con su nieto, Roberto el Bruce. Con Escocia al borde de la guerra civil, la nobleza escocesa invitó al rey Eduardo I de Primera Inglaterra a observar la disputa. Eduardo, aprovechando esta oportunidad, exigió que todos los aspirantes lo reconocieran como su señor supremo antes de comenzar el proceso. A principios de noviembre del año 1292, en una gran corte feudal, se dictó sentencia a favor de Juan Balliol. A pesar de no ser el pariente más cercano por sangre, se consideró que tenía el reclamo legal más sólido. Eduardo I, sin embargo, no tenía intención de permitir que Escocia permaneciera independiente. Él socavó sistemáticamente la autoridad de Juan, tratando a Escocia como un estado vasallo feudal. Eduardo exigió homenaje de Juan e insistió en recibir apoyo militar para sus guerras en Francia. Esta sumisión descarada llevó a los escoceses a perder la fe en su rey comprometido. En consecuencia, los principales nobles del reino tomaron el control, formando un consejo de 12, que en efecto se convirtió en un nuevo grupo de guardianes del país. En el año 1295, el Consejo concluyó rápidamente un tratado de asistencia mutua con Francia y el rey Juan, quien oficialmente en el año 1296 fue encarcelado en la Torre de Londres, hasta que se le permitió ir a Francia en el año 1299, donde viviría el resto de su vida. Sin embargo, enfurecido por el Tratado de Escocia con Francia, Eduardo lanzaría una invasión, comenzando con el brutal saqueo de Berwick en el año 1296. Este acto de agresión marcó el inicio de las guerras de independencia de Escocia. Berwick era un burgo real y el puerto comercial más importante de Escocia.
solo superado por Londres en importancia económica en la Gran Bretaña medieval. En ese momento también era la ciudad más poblada de Escocia. La defensa de la ciudad estuvo a cargo de Guillermo el Valiente. Sin embargo, los ingleses superarían a los escoceses. Se registró un relato de la masacre. Dice que Eduardo no perdonó a nadie sin importar la edad o el sexo, y durante 2 días corrientes de sangre fluyeron de los cuerpos de los asesinados, porque en su furia ordenó que 7.500 almas fueran masacradas para que los molinos pudieran girar con el flujo de su sangre. Eduardo Longshanks creía que su conquista de Escocia estaba completa cuando dejó el país en el año 1296. Sin embargo, su confianza resultó ser prematura, ya que la resistencia surgió rápidamente, encabezada por Andrés de Moray en el norte y Guillermo Wallace en el sur. El rápido resurgimiento de la oposición fue impulsado por el descontento generalizado y el desorden que estalló después de que la corona inglesa intentara extender su dominio sobre Escocia. Los recaudadores de impuestos ingleses impusieron altos impuestos a los escoceses, explotando a la población para su propio beneficio. Los escoceses también sufrirían bajo la ocupación inglesa y había un descontento generalizado. Más allá de la esquina sureste de Escocia, reinaba el caos y la resistencia contra los ingleses aumentaba. Según la leyenda, Guillermo Wallace se vio envuelto en una feroz pelea con los soldados ingleses locales en el pueblo de Ayr. Aunque luchó valientemente y mató a varios de sus atacantes, finalmente fue dominado y arrojado a una mazmorra, donde enfrentó una lenta y tortuosa inanición. Al borde de la muerte, unos aldeanos compasivos intervinieron y lo cuidaron con esmero y compasión, hasta que recuperó la salud. A medida que Wallace recuperaba sus fuerzas y era liberado de su cautiverio, su determinación solo se fortalecía. Reunió a un grupo de rebeldes locales, hombres que compartían su ardiente deseo de libertad, y lanzó una campaña sistemática y despiadada contra los odiados ocupantes ingleses y sus colaboradores escoceses. El creciente apoyo a Wallace lo envalentonó para ampliar sus ataques. En mayo de 1297, con unos 30 hombres, llevó a cabo una venganza personal emboscando y matando a los caballeros responsables de la muerte de su padre. Este acto audaz elevó a Wallace de ser un simple forajido a un formidable líder militar local, alguien que se atrevió a derribar a un caballero del rey Eduardo. Esta victoria audaz marcó un punto de inflexión. Wallace ya no era solo un rebelde, se había convertido en un enemigo de la corona inglesa. Su nombre, ahora sinónimo de resistencia, resonó por toda Escocia, inspirando a muchos a unirse a su causa. Con cada escaramuza y emboscada, el legado y la leyenda de Wallace solo crecían. Su feroz determinación y espíritu inquebrantable impulsaron a su nación hacia la esperanza de la libertad. La ausencia de un monarca reinante en Escocia agravó la situación, sumiendo a la nación en un período de incertidumbre e inestabilidad política. Este vacío de poder permitió que el miedo creciera entre la población, que estaba cada vez más resentida con el dominio inglés y las tácticas autoritarias utilizadas para imponerlo. El año 1297 marcó un punto de inflexión significativo cuando Escocia estalló en una revuelta abierta. Muchos nobles escoceses, impulsados por el miedo y el atractivo de recompensas económicas, inicialmente habían rendido homenaje al rey inglés. Sin embargo, su sumisión solo sirvió para profundizar el descontento entre la gente común, que veía la rendición de sus líderes como una traición a la soberanía de su nación. Según el poema del siglo XV, El Wallace, escrito por el enigmático Blind Harry, un episodio trágico y violento desempeñó un papel fundamental en la formación de la legendaria campaña de Wallace contra los ingleses. El poema relata que William Heselrigg, el alguacil de Lanark y agente de la corona inglesa, cometió un acto atroz al asesinar a la amada esposa de Wallace. Este acto brutal de crueldad encendió una feroz y sangrienta sed de venganza en Wallace. Con su padre y su esposa ahora muertos, Wallace solo vivía para vengarse de la corona inglesa y por la libertad de su Escocia.
Harry el Ciego describe vívidamente cómo Wallace, consumido por el dolor y la rabia, llevó a cabo su venganza con brutal precisión. En un acto salvaje de represalia, se dice que Wallace desmembró el cuerpo de Heselrigg, enviando un sombrío mensaje de desafío a sus opresores. Este acto sangriento fue más que una venganza personal. Impidió una declaración de guerra contra las fuerzas inglesas que ocupaban Escocia. Thomas Grey, cuyo padre estuvo supuestamente presente durante los tumultuosos acontecimientos. Según Grey, estalló una pelea violenta en una sesión judicial presidida por Heselrigg. Wallace, con la ayuda de una mujer que podría haber sido su esposa, logró escapar del peligro inmediato. Sin embargo, Wallace no huyó muy lejos por mucho tiempo. Impulsado por un deseo implacable de justicia y venganza, regresó con un grupo de seguidores leales. En un ataque feroz, Wallace y sus hombres descendieron sobre Heselrigg y su séquito. La escaramuza fue brutal y sangrienta. Heselrigg fue asesinado en la refriega, y el padre de Thomas Grey escapó por poco de la muerte. En el caos, la furia de Wallace no se limitó solo a Heselrigg. Él y sus seguidores incendiaron varias casas, esparciendo destrucción y advirtiendo a quienes servían a la corona inglesa. Este episodio marcó un punto de inflexión en la rebelión de Wallace. El asesinato de su esposa y sus posteriores actos de venganza lo transformaron de un esposo afligido en un guerrero implacable por la independencia de Escocia. Después de la sangrienta escaramuza en Lanark, Guillermo Wallace formó una alianza con Guillermo Douglas el Fuerte, poniendo su mirada en la ciudad de Scone. Juntos orquestaron una incursión audaz que sacudiría la fortaleza inglesa. Wallace y sus hombres irrumpieron en la ciudad con feroz determinación, expulsando a su comandante. Tras su triunfo en Scone, el costo de la rebelión se estaba volviendo dolorosamente evidente. Douglas el Férreo fue capturado pronto, cayendo en las garras de los ingleses. Sin embargo, este revés no hizo nada para detener a Wallace, impulsado por una sed insaciable de liberación y venganza. Él siguió adelante. En el año 1297, Andrés Moray encendió una feroz revuelta en el norte de Escocia, y para finales del verano ya había tomado el control de muchas provincias e incluso de castillos formidables. Fue en septiembre cuando Guillermo Wallace se unió a Moray cerca de Dundee y juntos pusieron la mira en Stirling. Stirling, descrito por Stuart Reid, es tradicionalmente considerado la llave de Escocia. Esto se convirtió en un punto focal en su campaña. En este momento, John de Warren, el conde de Surrey, había sido nombrado guardián de Escocia por Eduardo Longshanks. A pesar de su imponente título, John ya tenía casi 70 años y pronto regresaría a Inglaterra, alegando que el duro clima escocés era perjudicial para su salud. Sin embargo, las noticias de las revueltas lideradas por Wallace y Moray llegaron rápidamente al rey Eduardo, quien ordenó a John aplastar la rebelión escocesa. Ahora el conde enfrentaba un desafío abrumador. Sus tropas estaban separadas de los escoceses por una larga calzada y un estrecho puente de madera sobre el río Forth, cerca del castillo de Stirling. Al reconocer la desventaja táctica de cruzar ese puente, Juan dudó, esperando retrasar cualquier enfrentamiento y quizás buscar una solución diplomática. El 11 de septiembre Juan envió emisarios para negociar con los escoceses, pero Wallace respondería desafiando: no estamos aquí para hacer la paz, sino para luchar, para defendernos y liberar nuestro reino. El ejército inglés consistía en caballería y hombres de armas bien entrenados, y también arqueros, mientras que las fuerzas rebeldes escocesas estaban formadas por plebeyos y unos pocos caballeros en lugar de nobles, pero estaban poseídos por el espíritu de la libertad. El puente angosto, que solo permitía que dos jinetes cruzaran lado a lado, era el punto de cruce más seguro sobre el río. Wallace y Moray esperaron pacientemente hasta que tantos enemigos hubieran cruzado como creyeron que podían vencer. Cuando aproximadamente 2000 tropas inglesas habían cruzado, los escoceses lanzaron su ataque. Los lanceros escoceses cargaron desde lo alto, rechazando una carga de caballería y luego contraatacando a la infantería inglesa.
Rápidamente tomaron el control del lado este del puente, eliminando cualquier posibilidad de que llegaran refuerzos cruzando el río. Durante la batalla, Wallace luchó con su espada de 2 manos, ahora recordada en la historia como la espada de Wallace. La hoja en sí medía más de 1,5 metros y toda la espada era más alta que la mayoría de los ingleses de esa época. Esto implicaba que solo un gigante podía empuñar la espada, lo que dio fama a Wallace en batalla. Mientras mataba a innumerables soldados ingleses, blandiendo su gran espada a 2 manos en una lluvia de sangre. Atrapados en terreno bajo y sin esperanza de retirada o apoyo, los soldados ingleses en inferioridad numérica fueron masacrados. La batalla fue tan intensa que el puente, incapaz de soportar el peso de los soldados que avanzaban y retrocedían, colapsó, ahogando a muchos ingleses en el río. Hugo de Cressingham, torero del rey Eduardo en Escocia, fue asesinado en la lucha en un acto atroz de venganza. Se dice que su cuerpo fue desollado y su piel fue cortada en pequeños pedazos como trofeos de victoria. La crónica de Lana Cost señala que Wallace tomó una amplia tira de la piel de Cressingham, desde la cabeza hasta el talón, para hacer la bandolera de su espada. El conde Juan, quien permaneció al sur del río con un contingente de arqueros, vio su confianza destrozada. A pesar de contar aún con una fuerza considerable, ordenó la destrucción del puente y se retiró, dejando a la guarnición del castillo de Stirling aislada y las tierras bajas vulnerables ante los rebeldes. Andrés Moray resultó herido de muerte durante la batalla y sucumbiría a sus heridas en noviembre. Guillermo Wallace capturaría el castillo, lo cual fue un momento crucial para Escocia, ya que la gente ahora tenía una mayor esperanza de que los ingleses realmente podían ser derrotados. Después de la batalla, Guillermo Wallace asumiría el venerado título de guardián del reino de Escocia. Este papel, similar al de un regente, lo llevó a gobernar en lugar del rey ausente. Sin perder tiempo, Guillermo Wallace lanzó una audaz invasión al norte de Inglaterra, cruzando hacia Northumberland. El ejército escocés persiguió a las fuerzas inglesas en retirada, empujándolas más al sur. Atrapados entre 2 ejércitos que avanzaban, cientos de refugiados buscaron refugio tras los muros fortificados de Newcastle. Los escoceses devastaron grandes extensiones del campo, girando hacia el oeste en dirección a Cumberland y saqueando sin piedad. Wallace luego condujo a sus hombres de regreso a Northumberland, incendiando cientos de aldeas en una estela de destrucción. Cargados de botín, Wallace y sus hombres regresaron de su devastadora campaña en Inglaterra, con sus arcas llenas de plata y oro inglés. Hacia el final del año, en una ceremonia solemne, Wallace fue nombrado caballero en reconocimiento a su valor y liderazgo. Este acontecimiento trascendental marcó el reconocimiento formal del papel fundamental de Wallace en la lucha de Escocia por su independencia. El rey Eduardo pronto se enteraría de la devastadora derrota de su ejército en la batalla del puente de Stirling. En respuesta, concluyó una tregua con el rey francés Felipe el Hermoso y en octubre del año 1297 regresó a Inglaterra. El 14 de marzo del año 1298, Eduardo se concentró en organizar un ejército formidable. Para su segunda invasión a Escocia, un consejo de guerra se reunió en la ciudad de York para finalizar los planes de invasión. Se convocó a todos los magnates escoceses para asistir, pero ninguno se presentó, lo que llevó a Eduardo a declararlos a todos como traidores. Eduardo Piernas Largas entonces lideraría personalmente a su ejército hacia Escocia, saqueando varias regiones y recuperando algunos castillos. A pesar de sus esfuerzos, no logró atraer a Guillermo Wallace a un combate abierto. Los escoceses, siguiendo astutamente al ejército inglés, buscaban evitar una confrontación directa. Planeaban esperar hasta que la escasez de suministros y dinero obligara a Eduardo a retirarse, momento en el cual hostigarían su retirada. Eduardo recibió información de que los escoceses acampaban cerca, en Falkirk. Aprovechando la oportunidad, se movió rápidamente para enfrentarlos en una batalla campal, algo que había deseado durante mucho tiempo. Esta maniobra preparó el escenario para una confrontación decisiva entre las fuerzas inglesas y escocesas.
Los ingleses tenían alrededor de 15.000 hombres, mientras que los escoceses solo contaban con unos 6.000, lo que daba a los ingleses la ventaja numérica. En el año 1298 se libró la batalla de Falkirk, marcando un momento crucial en la lucha entre Escocia e Inglaterra. Los arqueros escoceses, valientes pero superados, mantuvieron su posición, pero fueron rápidamente arrollados por la implacable carga de la caballería inglesa. Los escoceses se encontraron incapaces de retirarse o avanzar. La batalla se perdió casi en cuanto las primeras flechas empezaron a llover sobre ellos. Los ingleses, siguiendo meticulosamente la orden de su rey, esperaron hasta que las filas escocesas estuvieran lo suficientemente diezmadas y desordenadas. Una vez que las formaciones escocesas estaban fragmentadas, la caballería e infantería inglesa lanzaron un ataque decisivo contra los lanceros vacilantes, haciendo que se rompieran y dispersaran en desorden. Las fuerzas escocesas sufrieron muchas bajas, y aunque Wallace logró escapar, su reputación militar quedó gravemente dañada. La devastadora derrota en Falkirk obligó a Wallace a renunciar a su puesto como guardián de Escocia, pasando el manto a Roberto el Bruce. Aunque Wallace renunció a su liderazgo y a la guardianía de Escocia, todavía representaba a las masas del pueblo. De ahí la determinación de Eduardo de capturar a toda costa al hombre que, en sí mismo, era la personificación de la rebelión. También era un guerrero hábil y audaz, y un líder que se había ganado el corazón y la imaginación del pueblo. Los detalles de las actividades de Guillermo Wallace después de su renuncia como guardián de Escocia están envueltos en incertidumbre. Sin embargo, existen algunas pruebas que lo sugieren. Emprendió una misión a la corte del rey Felipe, el Hermoso de Francia, buscando ayuda para la lucha de Escocia por la independencia. Una carta que se conserva del rey francés, fechada el 7 de noviembre del año 1300, está dirigida a sus enviados en Roma, instándolos a apoyar a Sir Guillermo. Esta correspondencia también insinúa la intención de Guillermo de viajar a Roma, aunque no está claro si realmente lo hizo. Para el año 1304, Guillermo Wallace había regresado a suelo escocés. Aún envuelto en incesantes escaramuzas, su inquebrantable compromiso con la causa escocesa ardía intensamente, inspirando a sus compatriotas escoceses a enfrentarse a los ingleses en un brutal tipo de guerra de guerrillas. Siendo un hombre marcado, Wallace no conocía la rendición, y Eduardo Piernas Largas, tan despiadado como siempre, estaba dispuesto a perdonar a otros rebeldes, pero no a Wallace. A principios de agosto del año 1305, Wallace fue finalmente capturado cerca de Glasgow, traicionado por el noble escocés traicionero llamado Juan Menteith. Este acto de traición marcó el final de la gloriosa rebelión de Wallace. Entregado a los hombres de Eduardo, Wallace debió saber que sus días estaban contados. En lugar de una muerte rápida, fue sometido al tormento agotador de un viaje de casi 400 millas hasta Londres para un juicio falso. El veredicto ya estaba predeterminado. Wallace argumentó famosamente que nunca podría ser un traidor a Eduardo, porque nunca había sido súbdito de Eduardo. Sin embargo, a pesar de los sólidos argumentos de Wallace, fue declarado culpable de traición y condenado a uno de los peores castigos de la era medieval: ahorcado, destripado y descuartizado. Despojado de su dignidad, fue arrastrado desnudo detrás de un caballo hasta el lugar de su ejecución. Fue ahorcado, pero brutalmente bajado antes de morir. Su agonía estaba lejos de terminar. Luego le arrancaron las entrañas de manera salvaje y las quemaron ante sus propios ojos. Después le cortaron la cabeza, terminando con su sufrimiento, y luego su cuerpo fue descuartizado en 4 partes. Para servir como una sombría advertencia contra la rebelión, la cabeza de Wallace fue sumergida en alquitrán y montada en una pica sobre el puente de Londres. Sus extremidades desmembradas fueron enviadas por todo el país para que no pudiera ser enterrado de manera adecuada. El brutal final de Wallace tenía la intención de aplastar el espíritu de rebelión que él había inspirado en los corazones de los escoceses. Eduardo I buscó dar un mensaje con la espantosa muerte de Wallace. De hecho, su muerte fue un reflejo de la crueldad del rey.
infundiendo miedo en los corazones de muchos. Pero no fue aquel el final del sueño de Wallace. En los años que siguieron, otros se levantarían, impulsados por el recuerdo de su sacrificio, para continuar la lucha por liberar Escocia del gobierno opresivo de Eduardo. Casi inmediatamente después de la ejecución de Wallace, Roberto el Bruce, un noble de gran ambición y visión, revivió la rebelión nacional. En un movimiento audaz y decisivo, asumió el manto de liderazgo y fue coronado como rey de Escocia en el año 1306. La coronación de Bruce simbolizó una esperanza renovada para la independencia de Escocia y una firme negativa a someterse al dominio inglés. Bajo su liderazgo, los escoceses emprendieron una campaña implacable para recuperar su tierra natal, uniéndose en torno a la memoria del sacrificio de Wallace. A medida que la campaña de Bruce cobraba impulso, la sombra de Eduardo se cernía sobre el conflicto. El rey inglés, conocido por su ambición despiadada y destreza militar, estaba decidido a aplastar la rebelión escocesa de una vez por todas. Sin embargo, el destino intervino de una manera inesperada. En su camino para reconquistar Escocia, Eduardo cayó enfermo y murió a los 68 años en el año 1307. Su muerte marcó el final de una era de opresión implacable, y bajo Roberto el Bruce, Escocia eventualmente restablecería su independencia. Guillermo Wallace surgió como una figura clave en la primera guerra de independencia de Escocia, y sus acciones encendieron las llamas de la rebelión contra la tiranía inglesa. Al atacar a los soldados y altos funcionarios de Eduardo desde el principio, demostró una resistencia feroz e inquebrantable que inspiró a muchos. Formando una banda de guerreros dedicados, Wallace luchó con una determinación inquebrantable por la esperanza de una Escocia libre. Su legado ha sido inmortalizado en la historia, y su nombre perdura como símbolo de valentía, sacrificio y la incansable búsqueda de la libertad. A través de su heroísmo, Wallace moldeó el curso de la historia escocesa y desempeñó un papel clave para que siguiera siendo un reino independiente. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto en otro Perfiles Históricos.